que es un poco a lo que va enfocado este directo. En Tailandia creo que no existe la reinserción del preso, del reo, porque ellos lo que hacen es castigar en las prisiones, si no, no existiría la cadena perpetua o la pena capital, ¿no? En España, por ejemplo, lo que existe es la reinserción. Se piensa que todos los presos al final se pueden reinsertar en la sociedad. Es verdad que hace muy poquitos años entró la nueva condena de la permanente revisable, ¿no? Pero para casos muy concretos, entraría esta pena, ¿no? A lo que queríamos ir con todo este directo, que era lo que queríamos hablar, los asesinos en serie y los psicópatas son personas que a lo mejor no se pueden llegar nunca a reinsertar. ¿La ley debería de cambiar para este tipo de criminal? Bueno, yo fíjate, yo te voy a contar, cuando yo empecé a ejercer, empecé a defender a un asesino, a un tío que había matado primero había intentado matar a su novia anterior y luego había matado a su nueva novia, ¿no? Y bueno, hablando, obviamente era un tío que no estaba bien de la cabeza, de hecho, era un psicópata completo. Bueno, pues, hablando yo con el psiquiatra, que era el psiquiatra forense que había examinado al tipo, dice, mire, y bueno, y tú como, yo le preguntaba, bueno, ¿tú cómo ves psiquiátricamente, tú cómo definirías este personaje, tal, ¿no? Y me dice, mira, yo te lo voy a definir. Este tío técnicamente es un hijo puta. Así me lo dijo el psiquiatra, es un hijo puta. Es decir, es un tío que, o sea, esa es la catalogación que tiene la justicia de los psicópatas. El psicópata no le tratan como psicópata, le tratan como un delincuente de lo peor, no como una persona que tenga una afectación psiquiátrica o psicológica, ¿no? Uh-huh. Entonces, en España el tema de las psicopatías está muy maltratado, muy maltratado. ¿En qué sentido? Pues porque una persona que no está bien de la cabeza tiene que tener un tratamiento adecuado. Eso está claro. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el tratamiento aquí? 20 años, 15 años. En una celda, como todo el mundo, con otros 30 psicópatas en una cárcel, sin ningún tipo de tratamiento. ¿Qué pasa? Que esa persona sale de prisión y lo vuelve a hacer. Claro. Lo vuelve a hacer porque no le han tratado en absoluto. Y es que, a lo mejor, esa persona no tiene tratamiento y no debe salir de prisión. Eso es. Claro, pero, ¿me entiendes? En cambio, tú fíjate cómo, por ejemplo, cómo hace la justicia, fíjate. Cuando una persona realmente está loca, le meten unas penas espectaculares. 30 años de prisión, 25 años de prisión, más que en la propia cárcel. Eso sí, con la posibilidad de que si el psiquiatra del centro donde te van a internar valora, oye, pues que con terapias, etcétera, etcétera, sales adelante, pues a lo mejor a los 8 años estás en la calle. Eso pasa en España. Pero esto no se podría permitir. Porque al final un psicópata, sabes que es una persona que no se va a curar, que va a volver a hacerlo. El otro día, perdona. O no, perdona. Es que ahí la última palabra la tienen los psiquiatras. Sí. Los psiquiatras consideran que los psicópatas, en función de la motivación que tengan, unos tienen reinserción y otros no. O sea, no podemos hacer la tabla sobre todo tipo de psicópatas. ¿Me entiendes? Hay psicópatas que no tienen remedio. El violador, el narcisista. Hay una serie de psicópatas que no tienen arreglo, que saldrán de la cárcel y lo volverán a hacer. En cambio, hay otros psicópatas que tienen psicopatías diferentes. El otro día salió Por la ejemplo, noticia. Sí. Te pongo un ejemplo. El rey del cachopo, que aparentemente puede ser un psicópata, yo estoy convencido de que ese tío va a salir a la calle y no lo va a volver a hacer. Porque ese tío tuvo una motivación sentimental, etcétera, etcétera, para poderlo hacer. ¿Me entiendes? O sea, no le estoy justificando. Lo que digo es que no es un asesino en serie, ni es un psicópata que necesariamente la tenga que volver a hacer. Daniel Sancho, pues también es un psicópata desde mi punto de vista. Ese chico no está bien. ¿Pero lo volvería a hacer? Pues yo creo que no. Entonces, ese tipo de psicópatas, ¿por qué no van a poder tener una reinserción? Por ejemplo, el maltratador
ha habido una tendencia de considerar que el maltratador no tiene arreglo. Y no es verdad. A los maltratadores les meten en la cárcel y dicen, bueno, y si usted ahora va a estar 6 meses haciendo un curso, y les tienen haciendo un curso 6 meses, y cuando salen no se acercan a una mujer y no vuelven a cometer el delito de maltrato. Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cada caso es un mundo, cada caso es diferente. Depende del caso de cómo sea. Pero, por ejemplo, lo que te quería comentar antes, la noticia que salió hace unas semanas, que el 70% de los violadores que salían de prisión volvían a caer y volvían a cometer el crimen. Volvían otra vez a violar. El 70%. Estamos hablando de que es un porcentaje muy elevado que no se acaba de reinsertar. A ver, hay que distinguir 2 tipos de violadores. Una cosa es el violador que, por ejemplo, se acuesta con una menor en unas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Tipo Dani Alves, ¿vale? Pues sí, violador entre comillas, pero en un contexto determinado. Dani Alves no tiene por qué volver a violar, ni por qué tener una mala conducta con una mujer. Aprenderá del error, ¿me explico? Sí, sí. Claro, pero hay una serie de violadores que bueno, yo te diría que el porcentaje es que el 100% de ese tipo de violadores reincide, el 100%. Claro, por ejemplo... Y si no les cogen es porque han tenido suerte. Pero, por ejemplo, Dani Alves, todos entendemos que no es un psicópata, ¿vale? Porque su comportamiento no es de psicópata. Pero, por ejemplo, el violador del chándal, que seguramente lo conocerás, ¿vale? Que sí, claro. Fueron 4 o 5 antes de entrar en prisión y en un permiso se fugó, no volvió a prisión y volvió otra vez a cometer, otra vez con 3 o 4 más. O sea, ese sí que es un psicópata. Ese sí que es una persona que no se va a llegar a reinsertar. Totalmente, totalmente. Pero ¿sabes lo que sucede? Primero, no se va a reinsertar nunca. Cuando salga lo volverá a hacer. Pero es que gran parte de la culpabilidad la tiene el propio sistema. Porque el sistema debería permitir la castración química, por ejemplo. Lo debería permitir y no lo permite. O sea, hay que tomar medidas contra esta gente, claramente. Y yo como abogado penalista, incluso como abogado defensor en alguna ocasión, soy el primero que considero que eso debe ser así. Porque es la única manera de que esa persona se reinserte. Yo creo en la reinserción. Pero a lo mejor la reinserción pasa por una castración. Y si no, esa persona no debe salir. Porque tenemos que pensar en las víctimas. Exacto. Claro. Todos tenemos hijos, todos tenemos sobrinos, sobrinas. Todos, o sea, de alguna manera, todos somos víctimas de esos delitos, de una manera global o individual. Roberto, este tipo de psicópata, como hablamos del violador de chándal, psicópatas como Dinamita Montilla, que son reincidentes, ¿cuál suele ser su comportamiento en prisión? ¿Cómo se comportan? O sea, ¿pasan como personas normales o son iguales? No cambian. Lo que sucede, por ejemplo, el que es violador, pues lógicamente no le meten en una cárcel de mujeres. A un violador le sueltan en una cárcel de mujeres y no vea la que le haría. Por ejemplo, ¿no? Ahora, le meten con otros violadores en el mismo módulo. De hecho, hay una cosa que era muy graciosa. No sé si escuchasteis cuando Sandro Rosell, el presidente de Barcelona, estuvo en la cárcel, decía que le sorprendió pues que ahí repartían preservativos, etcétera, etcétera, y cremas y no sé qué, porque había mucha homosexualidad. Bien, él lo dijo, ¿no? Bueno, claro, lo que no dijo es que él le habían metido en el módulo de los violadores. Y en el módulo donde estaban todos los que tenían los agresores sexuales. ¿Y por qué le habían metido ahí? Pues porque era un módulo tranquilo, donde el único delito que había era el de las era pues el de violar, etcétera, etcétera. Pero luego como presos eran gente normal. ¿Me explico? Sí. O sea, era gente que se comportaba correctamente, pero tienen el problema sexual, que tienen una desviación total de la normalidad sexual. Entonces, claro, decía Rosell, coño, es que esto parece que me ha metido en un sitio extraño. No, te había metido en un módulo específico. Entonces, ¿dónde quiero llegar a parar? Llegar a parar en que el sistema penitenciario está diseñado para que, al menos en teoría, el
los presos se repartan en función de su tipicidad, de su forma de delinquir. Sí, porque tú metes a un violador, lo metes en otro módulo donde haya gente, Claro, pues eso lo acaban machacando y lo acaban matando. Entonces, para claro, que no claro, pase claro, eso, claro, sí claro. que es verdad que los meten en diferentes módulos. Exacto. Dinamita Montilla, ¿vale? Asesino en serie en España. En los años 80 acabó con la vida de 4 personas. Entra la doctrina Parot, lo dejan libre, se tira 10 años en libertad y vuelve, bueno, lo han arrestado hace un mes, mes y medio por ser sospechoso de acabar con la vida de 2 personas más y otras 2 que se están intentando investigar si había sido él. Un asesino en serie aquí se demuestra que también es un psicópata y que no se va a llegar a reinsertar en la vida porque ha vuelto a cometer otra vez crímenes. Claramente. ¿Cómo que después de la doctrina Parot no se le hace un seguimiento para saber qué va a hacer este hombre después de saber que había acabado con la vida de 4 personas antes? Porque el sistema tiene ese defecto. Nuestro sistema es un sistema defectuoso. Es un buen sistema en general, ¿eh? El sistema español, yo siempre he dicho que en la historia hay que leerla con la H mayúscula. Es decir, cómo estábamos hace 50 años, cómo estamos hace 30, hace 20, hace 10, ahora. Es decir, hemos tenido, entiendo yo, una evolución positiva en muchísimas cosas. Pero claro, el sistema no puede ser positivo en todos, también tiene sus errores. Y este es un error claro de que este señor tenía que haber tenido un seguimiento mayor una vez que sale de la cárcel. ¿Esto es un fallo del Código Penal? ¿Se tendría que modificar el Código Penal para este tipo de personas que han sido asesinos en serie o que puedan ser psicópatas, hacerles un seguimiento fuera de prisión si salen? O por el contrario, Claro. para lo que tú decías antes, para que la permanente exista en España para este tipo de perfiles. Está clarísimo, está clarísimo. Mira, yo te voy a contar, yo estuve una vez reunido con un político de muy alto nivel, ¿vale? Te hablo a nivel de vicepresidencia del gobierno. Y yo le decía, que hablábamos de la inmigración y tal, yo le decía, digo, mira, aquí había que endurecer el Código Penal. Y hay que endurecerlo en el sentido siguiente. El extranjero que cometa un delito, el doble de pena que a un nacional. Por ejemplo, hombre, es que nos matarían los medios. Digo, no, es que vas a hacer también lo siguiente. El nacional que cometa un delito contra un extranjero, el doble de pena. Por ejemplo, ¿por qué tiene que aguantar una pareja de británicos que al señor le roben un reloj, le arrastren por el suelo y ese hombre odie España? Odie el haber venido a España de vacaciones. Pues al que lo ha hecho, el doble de condena. Y si normalmente son 5 años de cárcel, 10. Y al extranjero que viene aquí a delinquir, en lugar de a trabajar, el doble de condena. Por ejemplo, eso es lo que yo proponía, como experto penalista que me considero, porque creo que así debería ser. Pero en cambio, ¿qué te dice el político? Un señor vicepresidente del gobierno te dice, no, eso no se puede plantear. ¿Pero sabes por qué no lo plantean? Porque no hay cojones para plantearlo. Porque tenemos unos políticos que lo único que les interesa es el poder, el estar en su cargo, el que les voten, el no meterse en follones. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a meterme yo en ese lío? ¿Me entiendes? Entonces, claro, cuando los políticos no adoptan las medidas que tienen que adoptar, suceden casos como este. Esto es por inactividad de los políticos. Es que aquí parece también, fíjate, se habla, es que los jueces, es que los policías, pero si es que tanto los jueces como los policías, como el resto de los operadores jurídicos, somos víctimas de la inactividad o de la ineptitud de los políticos, que son los que hacen mal las leyes. Pasa que endurecer el Código Penal se tendrían que poner de acuerdo todos los partidos políticos. Claro. ¿Vale? Y entonces ahí sí que vendrían Claro. los problemas, ¿no? De que no se pondrían de acuerdo nunca para poder endurecer ese Código Penal, claro. Ya costó muchísimo tiempo la permanente revisable, costó de que se le diera adelante, que para mí se ha quedado corta porque no solamente es para determinados casos, sino yo creo que habría que añadir otros casos también dentro de esa permanente revisable. Como te decía antes, hay personas que sabes que van a volver a reincidir en el delito
y esas personas no pueden volver a salir a la calle. Y entonces, ¿por qué? Porque al final es un peligro para el resto de la sociedad. Tú sacas a la calle a Dinamita Montilla otra vez y sabes que este hombre va a volver a hacerlo. Evidentemente, claro que lo va a volver a hacer. Y las que ha hecho sin que la hayan cogido. Es que te puedo asegurar que ese señor no ha parado desde que salió. Pero no le cogieron nunca. Es que son 10 años. Tuvo suerte. Son 10 años, Roberto, 10 años que este hombre ha estado en libertad y se han enterado de los últimos 2 años. Han pasado 8 años más que a saber a cuánta gente habrá acabado con ellos. Ahora se está investigando a 2 vagabundos en Málaga, se está investigando también otra desaparición también en Albacete. O sea, se están investigando desapariciones que podrían ser también de Dinamita Montilla. Podría ser el asesino en serie más grande de la historia de España porque estuvo 10 años libre. Y esto es intolerable. No puede estar libre una persona así. Porque al final el peligro es para el resto de los ciudadanos que confiamos en la justicia. Te voy a dar un detalle. ¿Tú sabes cuánta gente hay desaparecida? ¿Que no se ha esclarecido dónde están? Claro. Tú metes en internet, yo no te me metí. Había, no sé si eran 25.000 desapariciones al año en España. Salvajada. De las cuales se resolvían el 80 o el 90% se resuelve. Pero hay 1.000 y pico desaparecidos en España al año que nadie sabe dónde están. No, es que la policía española es muy buena. ¿Pero qué va a ser buena la policía española? Pregúntaselo a la gente que está localizando a su hijo y que no lo encuentran. Y que su hijo desapareció hace 2 años y nadie sabe nada de él. ¿Para ese padre la policía española es buena? ¿Para ese padre el sistema es bueno? Claro que no. Lo que sucede es que, como no nos pasa a nosotros, no nos enteramos de lo que está pasando. Claro, al que le pasa, a la madre que pierde a su hija, a la que han violado, etcétera, etcétera, se da cuenta, coño, que hay más violadores de lo que nos pensamos. Hay mucho delincuente. Y además en la era que vivimos de Internet, que ahora todo llega al momento y todos nos enteramos al momento. Claro. Bueno, lo último, ayer y antes de ayer, el caso del tiroteo, el pistolero en la pizzería que dispara a bocajarro a 3 personas en la pizzería, o la chica esta que le acabó arrancando la lengua a su pareja. O sea, eso son cosas que cada vez se hacen más virales porque vivimos en la sociedad de Internet, vivimos en la era de Internet, y en esa era de Internet al final todos nos enteramos absolutamente de todo lo que está ocurriendo. Claro, y tú fíjate, un pequeño detalle. En toda esta vorágine, ¿qué iniciativa legislativa tenemos para mejorar esta situación? El pasaporte. Es la única iniciativa legislativa de un gobernante que dice, no, es que le tenemos que dar un pasaporte a todos los que vean, o sea, una identificación y un consentimiento correcto de mayoría de edad a los que ven porno. Dentro de todo lo que está pasando, los políticos es lo único que se les ocurre. Sí, es verdad. Es que estamos en manos de unos retrasados mentales. Eso es lo que así estamos actualmente en España. Que, como se decía en mi época, que no saben hacer la O con un canuto. Esa es la situación de los políticos. Y ahora, con las leyes que hacen los políticos, que me da igual del partido que sean, con las leyes que hacen los políticos, ahora los jueces tienen que aplicarlas. Y ahora los jueces son los malos, son los defectuosos, los que vaya sentencias que hacen. Le echamos la culpa a los jueces, o le echamos la culpa a la policía, o le echamos ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, sí. Joder. Totalmente. Es que el tratamiento de los psicópatas en España es muy defectuoso. Y no se toman medidas. Y es una de las cosas que yo creo que deberían de cambiar y se lo tendrían que tomar muy en serio. Porque en Estados Unidos, y yo te lo decía anteriormente, en Estados Unidos se estudia el delito, ¿vale? El criminal se le estudia y si tiene una psicopatía, no sale de prisión. Se le hacen escáneres en el cerebro, tiene psiquiatras, psicólogos, se le trata, y si ven que hay una psicopatía extrema, esta persona no sale de prisión porque saben que va a reincidir, va a volver a hacerlo. Y esto en España se tendría que tomar en serio. Se tendría que tomar muy en serio y poder estudiarlo. Efectivamente. Roberto, Carlos Navarro, alias El Yoyas. Me imagino que sabrás lo que ha ocurrido, que lo arrestaron el pasado día 26. Claro. Entre los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional consiguen dar con él, lo encuentran en la casa de su padre y lo acaban arrestando después de 1 año y 9 meses fugado.
¿Qué va a pasar con Carlos? Sabemos que tiene una condena de 5 años y 8 meses que tiene que cumplir, ya está en prisión, pero el haberse fugado, ¿se le suma condena? ¿No va a haber nuevo juicio? Nah, bueno, ¿Qué pasa aquí? nada. Eso prácticamente no tiene relevancia ninguna. Una fuga de esa característica no tiene ninguna repercusión porque el delincuente tiene derecho a escaparse. Pero ¿cómo? Eso lo he escuchado alguna vez. Claro. Pero explícame, ¿cómo es eso que tiene derecho? Es que en España el delincuente tiene derecho a mentir, tiene derecho... Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, el delincuente tiene que decir la verdad, porque si no le puede caer también una pena por falso testimonio. Es decir, o sea, es una cosa curiosísima. En España el delincuente tiene derecho a mentir y tiene derecho a escaparse. Cosa distinta es que estuviera en la cárcel y se fugara. Cumpliendo, le dan un permiso o no vuelve, entonces ha hecho un quebrantamiento de condena, que eso es un delito específico. Pero sin haber entrado, no haberse presentado, no le agrava ninguna circunstancia. Ahora yo fíjate, yo veo, digo, oye, este chico, pues sí, es un tipo raro, ¿no? Es un psicópata de libro. Manual, sí. Pero, ¿y los policías que le han estado buscando y estaba en casa de su padre? ¿Es que a nadie se le encendió la bombilla de que este tío podía estar en casa de algún familiar? Pero, se ve decir, es que los jueces, o sea, los jueces no tienen, alguien tiene una mínima cabeza de, oye, a este tío hay que localizarle y que la policía se ponga en ello. Se ve que esto lo sabes tú más que yo, ¿no? Se ve que el juez no podía ordenar una entrada si no sabían con ciencia cierta que estaba dentro. Y así... Normal, pero el tío saldría a fumarse un cigarro como hace todo el mundo, ¿eh? Según... la vigila un poquito. Sí, no, es que tienes razón, porque al final ha sido muchísimo tiempo. Al final algún error hubiera cometido Carlos, algún error hubiera cometido. Pero es verdad que durante los 15 días que están vigilando la casa, Carlos no sale en ningún momento. Se dan cuenta de que está dentro. Eso dicen. Eso dicen, está claro. Se dan cuenta que está dentro porque va el padre, va la novia, va la hermana, el hermano, y entonces ven que entran comida, que entran, salen, y además los consumos de la luz y del agua pues están en funcionamiento cuando no hay nadie dentro de la casa, y es cuando la policía entiende que está allí dentro. Y fíjate, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional dicen que Carlos podría estar haciendo un túnel debajo de la casa para poder escaparse, para conseguir que la jueza le diese la orden de entrada. Porque si no, no había orden de entrada para poder arrestarlo. Bueno, es una solemne payasada. La policía cuando quiere mira, toca la puerta, es que lo hacen a diario. O sea, eso de que ahora se han puesto como muy garantistas, pero vamos, yo creo que ha sido un poco, no sé, ha sido una cuestión cómica. Lo del arresto de este. Y luego el tío que luego desde la cárcel dice que si lo llega a saber hubiera ido voluntariamente porque la cárcel no se está tan mal. Es un cachondeo. Es un cachondeo. Es que ese tío, con todos los psicópatas que sea, ese tío es un cachondo. Ese tío tiene unas circunstancias de su vida que son las que son, pero luego el tío pues tiene sentido del humor. Y dijo, pues no me presento voluntariamente. Que hubiera sido facilísimo presentarse. Se mete en la cárcel, se tira muy poquito tiempo y hubiera estado en libertad. Pues no le dio la gana. Exacto, y ahora no podrá tener un tercer grado, ¿no? En un principio, porque si se fugó... Nada, se lo darán igual. ¿Sí? Claro, sí, porque tiene derecho al tercer grado cuando lo tenga que tenerlo. Cuando lleve ya un determinado tiempo de cumplimiento, saldrá. Pero hay riesgo de fuga, Roberto. Pero hay riesgo de fuga. Un señor que nos ha presentado... No, pero cuando se tire el tío ya por lo menos un tiempo en prisión, ya no habrá riesgo de fuga, porque ya no se va a escapar con el tiempo que lleve en prisión. Aparte, este es psicópata, pero no es tonto. O sea, este es un tío que sabe que cuando salga va a hacer mucha caja. Pero mucha caja. Eso es otra. Hombre, clarísimo. Eso es otra. En televisión la van a llamar cada 2x3, está claro. Está claro. Sí. Entonces, para ir terminando, porque te he robado más tiempo del que te había dicho. Te había dicho que íbamos a estar una horita y llevamos 1 hora y cuarto casi. Y tampoco quiero que... Bueno, imagino que...
Es que son temas muy interesantes. Y sí, y si se está a gusto y tal, pues tampoco Claro. se nota el tiempo. Entonces tú piensas igual que yo, ¿no? En ese sentido, igual que muchísima gente, que el Código Penal debería de modificarse para determinados casos, ¿no? El Código Penal en España es muy laxo, en general. Mm. En general. Te voy a poner un pequeño detalle. Aquí estamos hablando de los crímenes, etcétera, ¿no? Pero, ¿y una estafa? ¿Y cuando una persona estafa a otro, le quita 50.000 euros o le quita 30.000 euros, que a lo mejor son los ahorros de toda su vida, que son los ahorros de sus padres, y el estafador le cae 1 año de cárcel y no entra en prisión porque no tiene antecedentes? Sí, sí. O sea, es decir, te repito, y yo soy abogado penalista, pero también llevo acusaciones. O sea, yo no solamente hago defensa, hago acusaciones también. Y yo veo casos muy, muy duros que no son simplemente una cuestión de pues que sean crímenes. Hay muchos delitos que arruinan también a la gente, ¿eh? No, está claro, y no solamente el asesinar, sino lo que tú bien decías ahora, el robar a una persona todos sus ahorros, al final es dejarlo también en la ruina y que a ese criminal, que también llega a ser un criminal, no le caiga ni tan siquiera prisión porque le caiga 1 año o 1 año y medio y no acabe entrando en prisión, pues me parece también muy grave. Y yo soy de los Claro. que piensan eso, que el Código Penal tiene que modificarse, tiene que haber Pero, por un ejemplo, pacto de Estado. pero por ejemplo, mira, una simple modificación legislativa, que sería tan sencillo como decir que una persona, hasta que no indemnice a la víctima, no puede salir de prisión antes del cumplimiento total de la pena. Entonces, si a ti te condenan que tienes que pagar a una víctima por haberla matado 100.000 euros, te pones a trabajar en la cárcel. O haces lo que sea, pero consigue los 100.000 euros si quieres salir antes. Si no, si te han condenado a 18 años, cumple 18 años. Un estafador, hasta que no pague a la víctima, que no salga de prisión. Entonces, ¿eso qué efecto produciría? Produciría un efecto clarísimo, y es que se delinquiría menos. Pero entonces no sería Pero la gente se lo pensaría. Pero entonces no sería una política de reinserción, sería de castigo. Que era lo que decíamos antes. No, porque un factor de la reinserción es que usted quiere indemnizar a su víctima. Ahí le veo que está usted reinsertado. Porque usted hace todo lo posible porque su víctima sea satisfecha en la condena que tiene derecho. ¿Entiendes? Uh-huh. Sí, Es decir, sí, totalmente. O sea, tú a mí me demuestras que te has reinsertado el día que hayas pagado a la víctima. No como un factor punitivo, sino como un factor precisamente de reinserción. Pero si yo lo veo perfecto lo que estás contando, es lo más lógico que hay. Vamos a ver, si te ponen que tienes que pagar 240.000 euros, como es el caso de Rosa Peral, ¿no? Que tiene que pagar 240.000 euros a la familia de Pedro. Pues oye, trabaja lo que tengas que trabajar para coger y pagar a la víctima o a la familia de la víctima, ¿no? Y entonces cuando hayas pagado ya vemos qué podemos hacer contigo, ¿no? O sea, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es más, claro, yo soy de los que piensan que el Código Penal tiene que estar partido en 2 trozos. La reinserción para algunos casos, y para otros la no reinserción, el castigo realmente, ¿vale? el cumplimiento de la pena. Exacto, el castigo. Tú al final has cometido un crimen, pues no lo hubieras cometido, cumple la pena. Pero aparte hay una cuestión. Es que pensamos que el cumplimiento de las penas íntegro va en contra de la reinserción. No, es que la propia ley prevé la reinserción por el número de años al cual se le condena al sujeto. Uh-huh. Es decir, no hay cadena perpetua aquí en España. Ahora hay prisión permanente en determinadas cosas, pero un homicidio normal, pues te caen de 12 a 18 años. Ahí, en la propia pena, se entiende que una persona tiene derecho a salir de la cárcel. ¿De acuerdo? Uh-huh. O sea, la propia pena permite la reinserción. Claro. Quizá nos estamos poniendo en un plano demasiado prodelincuente, no, es que debería cumplir la mitad de la pena. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que cumplir la mitad de la pena? Tendrán que darse, para empezar, la satisfacción de las víctimas. Y si no, no.
Así de sencillo. Es que las víctimas de los delitos, como en este caso la familia de Edwin Arrieta, tienen derecho a un resarcimiento. Es que tú lo has dicho al principio de este directo. Son los grandes olvidados en la justicia. Son los grandes olvidados en la justicia. O sea, ¿cómo se va a sentir el padre, la madre, el hijo, la hija, la mujer, el marido de esa persona que han acabado con su vida? Cuando ven que al poco tiempo, a los 10 años, 15 años, coge y ya puede salir ese criminal a la calle. ¿Cómo se va a sentir? O sea, se le está protegiendo al criminal porque le das la potestad de poder reinsertarse en la sociedad y en cambio a la víctima, ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con la familia de la víctima que le han destrozado la vida para siempre? ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, totalmente de acuerdo. Por eso digo, yo creo que el Código Penal se tendría que partir en dos partes, porque no es lo mismo entrar a un supermercado y robar o haber un homicidio involuntario que una persona que coja, estafe, una persona que coja y mate a otra persona premeditadamente. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces tú no puedes pretender que a un violador lo puedas reinsertar en la sociedad, ¿vale? Cuando sabes que seguramente, con toda seguridad, te he dicho ante los porcentajes, el 70% de los violadores que salen a la calle vuelven a hacerlo. O sea, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Y los que no les pillan. Y los que no les pillan, claro. Es que más de un 70. Es que es una barbaridad. Es que debería haber el Código Penal pues modificado y oye, ya está bien lo de la reinserción, ¿vale? La reinserción, si se lo merece, sí. Si no se lo merece, no. Tiene que cumplir la pena y punto. Es un castigo. Tú al final es que parece que te vas a la cárcel y como decía Carlos, oye, es que aquí se come mejor que en la mili. Es que además tienen piscinas, tienen gimnasios, tienen televisiones, tienen... No, pero fíjate, eso no pasa nada. Es decir, si aquí uno de los factores intervinientes en todo esto es que el delincuente esté alejado de la sociedad el mayor tiempo posible, para que la sociedad no tenga que sufrirlo. O sea, ya, que tenga televisión y que tenga un gimnasio y tal, pues eso a mí me parece bien. La libertad ya es la privación de libertad ya es una cosa ya de posidura, como para encima endurecerlo más. Vale, pero es que viven en condiciones que parecen... que, pues como decía el Carlos, de que mejor que en la mili. Entonces... Bueno, eso es una forma de hablar. Sí, es una fanfarronada. En las cárceles hay gente que no le importa estar en la cárcel, es cierto, pero el 90% de los presos sufren mucho en prisión. Sufren por el hecho de estar presos. Es un sufrimiento y que, fíjate, además se extiende a las familias de los delincuentes. Claro. Si al final... Por eso no le hemos dado importancia a las maniobras de Rodolfo Sancho por ayudar a su hijo. Padre Coraje, ¿no? Padre Coraje. Ha intentado interpretar el papel de su vida como Padre Coraje. Sí. Roberto, ha sido un placer el tenerte para que nos des toda esta información, porque al final nosotros carecemos de esa información, no estamos día a día mirando a los ojos a criminales, ni defendiéndolos, ni acusándolos, ni estando tan cerca de la ley como estás tú, ¿no? Y entonces hay todas esas dudas que tú nos puedas resolver, pues ya te puedes imaginar que estamos eternamente agradecidos, ¿no? Porque al final todos tenemos esas dudas, no sabemos qué sucede, cómo se tratan los temas estos, cómo es la parte oscura de todos estos temas, ¿no? Claro. Y te lo agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Además, te lanzo el guante por si quieres cogerlo y te quieres apuntar para el 29 de agosto. Cuando haya la sentencia, si no tienes nada y te quieres venir y estar aquí con nosotros, vamos a hacer un gran debate con varios expertos, entre ellos criminólogos, psicólogos. En este caso, si te quieres apuntar como abogado penalista, pues para mí sería perfecto para hablar de la sentencia, de lo que haya salido de la sentencia del caso de Daniel Sancho. ¿Vale? Yo te lo dejo ahí, no hace falta que me respondas ahora. No, yo estaría encantado de poderlo hacer. Pues entonces te apunto, cuento contigo para que analicemos Claro que sí. la sentencia el próximo 29 de agosto de lo que salga de Tailandia, a ver qué es lo que pasa, si es lo que casi todos creemos que va a suceder o es una cosa diferente. Perfecto. Muy bien. Un placer muy grande. Y saludos a
a todos los seguidores. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Roberto. Cuídate. A ti. Nos vemos pronto. Chao.